Señores alumnos, buenos días. Para compartir la clase de hoy, fisiología de la glándula tiroides. La glándula tiroides, adelante, en la segunda diapositiva. La glándula tiroides es una de las glándulas más importantes del sistema endocrino. Vamos a tocar estos temas: introducción, generalidades, embriología, generalidades anatomía, generalidades fisiología. Aspectos relacionados al laboratorio para diagnóstico, exámenes de ayuda, de imágenes, un resumen, conclusiones y luego la bibliografía. Adelante, siguiente. La glándula tiroides, decíamos, es una de las glándulas más importantes de la economía, relacionadas al sistema endocrino. Tiene por función producir gran cantidad de hormona tiroidea necesaria para satisfacer las necesidades de los tejidos periféricos. Estas actúan en todos los tejidos del organismo a nivel nuclear, a diferencia de algunos sistemas o glándulas en que solo tienen especificidad a una determinada, a un determinado tejido, órgano o sistema. Para que esto se produzca, requiere de la acción de un proceso de síntesis, metabolismo y regulación, en unión de las hormonas tiroideas con su receptor, como hemos dicho en la primera y segunda clase, para que esto se realice en forma adecuada. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos que tenemos para esta disertación es el conocimiento de la anatomía y la fisiología antes de entender la fisiopatología. Desde este punto de vista podemos apreciar en este esquema la localización de la glándula tiroides está ubicada en la porción anterior del cuello, por debajo ligeramente del cartílago tiroides o cartílago laringio. Esta glándula tiroides está dividida en dos lóbulos, derecho e izquierdo, y una parte central que es el istmo. En algunos casos una pequeña proyección en forma de punta, en forma de pico, que sería el lóbulo piramidal, que algunos lo consideran importante porque puede aquí también producirse tumores o alteraciones funcionales de tipo adenoma. Es importante, dentro de los conocimientos que vamos a tocar, conocer el test de función tiroidea. Actualmente es el número 1 en cuanto a lo que es diagnóstico de patología tiroidea, como es el BAF en inglés, punción, aspiración con aguja fina. Es el examen más inocuo, más simple, pero también más importante para definir si el tejido tiroideo está afectado de un tumor benigno o maligno, ya que con este procedimiento se aspira parte de la glándula contenido en la aguja. Se hace 3 aspiraciones sin sacar la aguja en la glándula y tenemos muestra suficiente para determinar si las células tiroideas extraídas y colocadas al microscopio son benignas o malignas. Otra es la tirotropina o TSH, que es la hormona producida por la adenohipófisis. Esta TSH actúa y participa en todos los mecanismos referentes al funcionamiento de la glándula tiroides, desde la absorción del yodo, que es el elemento importante para la formación de la hormona tiroidea, hasta el desdoblamiento ya en el folículo tiroideo y la participación para poder convertir el yodo más la tiroglobulina, convertirlo en una hormona tiroidea, sea T3 o T4. Igualmente, el metabolismo de la hormona tiroidea es importante conocerlo porque va a afectar y va a participar en los mecanismos que son el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y las grasas. Y como dijimos al inicio, tiene acción en todas y cada una de las células de nuestro organismo. Conocer también el receptor de la hormona tiroidea, que como saben ustedes, en la primera clase de generalidades se dijo de que para cada hormona hay un receptor específico.
Si el receptor no está funcionando, lógicamente la hormona no va a actuar por más que tenga cantidad suficiente. Y por último, el conocimiento de las hormonas más importantes que produce la glándula tiroides, como son la T4 y la T3. T4, la tiroxina, tetraiodotironina, y la T3 o triiodotironina. Hay lógicamente en la glándula tiroides también otra hormona producida que es la calcitonina. Para el efecto sería la tirocalcitonina, que es una hormona que tiene acción similar a la calcitonina de la hormona de la glándula paratiroides y que disminuyen la concentración de calcio. Entonces, esta hormona mencionada en este momento actuaría sinérgicamente con la calcitonina de la glándula paratiroides. Siguiente. Dentro de la parte de generalidades, embriología, anatomía, hemos dicho que la glándula es una glándula bilobulada. Podemos apreciar en este esquema la anatomía de la parte anterior del cuello. Rodea a la tráquea y la laringe. En algunos casos tumorales, tumorales o de patología, esta glándula puede comprimir prácticamente la vía respiratoria y la vía digestiva, ocasionando pues asfixia o alteraciones en la deglución. Está regulada, como sabemos bien, por la hipófisis, adenohipófisis, a través de la hormona estimulante, la tiroides TSH. Siguiente. Las hormonas tiroideas T4 y T3 formadas son secretadas por la glándula tiroides y juegan un rol importante en la vida del ser humano, relacionada a 3 etapas fundamentales. En la infancia promueven el crecimiento y la maduración del sistema nervioso central. Activan los sistemas de regulación y control del sistema nervioso. Permiten el desarrollo de la intelectualidad. Es importante la hormona tiroidea en la elevación del cociente intelectual. En la etapa adulta regulan el metabolismo de los órganos y sistemas a través del metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, y mantiene la acción en crecimiento de los huesos, sobre todo en crecimiento y fortalecimiento de maduración, y el completar la síntesis a nivel de la unión de la diáfisis con la epífisis. Con frecuencia está relacionada a patologías asociadas a anormalidades de la acción de hormonas, ya sea hiperfunción o hipofunción. Siguiente. Repasando la embriología, sabemos que a la 4ª semana se forma el divertículo tiroideo, en el cual se produce un engrosamiento endodérmico en la línea media. Es en el agujero ciego donde se inicia el crecimiento de la glándula tiroides. En algunos casos esta glándula tiroides queda atrapada en esta localización inicial y se produce lo que se llama la tiroides aberrante o tópica, que es frecuente en muy baja cantidad. 1 de cada 3.000 pacientes puede tener la tiroides lingual. Siguiente. A la 7ª semana ya se ha completado la migración. Recordarán que a través del conducto tirogloso, que es una formación tubular, la glándula tiroides migra desde la localización inicial, agujero ciego, hasta la localización definitiva por delante de la tráquea. En esta 7ª semana este conducto tirogloso desaparece. En el 25% de las personas puede quedar, digamos, presente, no desaparecer, y por lo tanto la posibilidad que este conducto produzca esa secreción mucoide, que puede en algunos casos dar la formación de un quiste de conducto tirogloso, o cuando el cuello recibe algún influjo de infección por la vía digestiva bucal o por algún ganglio infectado cerca del cuello,
puede ocasionar también una fístula del quiste del conducto tiroglós. Es importante recordar esto por el examen de cuello que tiene que hacerse cuando ustedes lleven semiología o clínica. En esta 7ª semana también se produce la división de los dos lóbulos tiroideos, en derecho e izquierdo. Siguiente. Por último, el cuerpo último branquial con la cuarta bolsa faríngea forma la porción ventral en la que se fusiona con la tiroides y la porción lateral que permite después el origen de la célula C para producir lo que dijimos en inicio, la calcitonina tiroidea o tirocalcitonina. Siguiente. La paratiroides inferior en la 6ª semana da lugar a la tercera bolsa faríngea y la formación dorsal, migrando el primordio tímico. También la paratiroides superior en la 6ª semana igual, la cuarta bolsa faríngea, la porción dorsal, migra la tiroides. Entonces en esta semana migra el primordio tímico y migra también la tiroides a la localización que cada órgano tiene determinado. Siguiente. A la 10ª semana, como vemos, este corte histológico, se producen ya las células endodérmicas, los cordones epiteliales y los folículos. En los folículos es importante apreciar, está constituida por los tirocitos, células que circunscriben un espacio central, que es el coloide, en donde hay alto contenido de yodo y elementos enzimáticos que van a producir las hormonas tiroideas. A la 11ª semana se forma el coloide y también se inicia la síntesis de la tiroxina o T4. Siguiente. Paralelamente, también la paratiroides la describimos, está localizada en la porción posterior de la glándula tiroides, en los polos de la glándula, polo superior e inferior, variable entre 4 a 8 glándulas corpusculares de tamaño pequeño y muy fácilmente confundible con corpúsculos de grasa. Es importante que el cirujano identifique bien las paratiroides cuando realiza una tiroidectomía total y no solamente la respete, o sea, evite su lesión, sino también evite alterar la irrigación de ellas. La paratiroides en conjunto pueden medir de 4 a 6 milímetros. El peso es de 40 miligramos, a diferencia de la tiroides, que es de 20 a 25. Algunas literaturas describen hasta 35 gramos. No confundirse. Una cosa es miligramos, 40 miligramos de paratiroides, y otra cosa es gramos, 25 a 30 gramos en la tiroides. Dijimos también que está localizada en la superficie dorsal de la tiroides, o puede ser también infratiroidea. En algunos casos, como expresa la figura o el dibujo de Netter, están intratiroideos, pero esa es la menor cantidad de casos en frecuencia. Siguiente. Yendo a la localización anatómica desde el punto de vista topográfico, tienen ustedes esta fotografía de un paciente con el cuello hiperextendido y la glándula tiroides representada en la porción anterior del mismo. Como pueden apreciar, la glándula tiroides como límite tiene la ubicación en proyección de la vértebra cervical quinta y como límite inferior la vértebra dorsal o torácica 1. Quiere decir que en este espacio se desarrolla la glándula tiroides en la mayor parte de los seres humanos. Pero hay algunos casos en que desciende un poco más y puede ser intratorácica, que cuando desarrollan tumores es gran dificultad para el cirujano de cabeza y cuello poder realizar la tiroidectomía
esta zona y se hace necesario muchas veces pedir el apoyo de cirugía torácica para poder realizar la extracción de esta glándula. En cuanto al peso, ya dijimos de 15 a 25 gramos. Tiene 2 lóbulos, estudiadas por los médicos Lalowet y Zuckerkamp. Relaciones anteriores, posteriores, lateral y media. Cada una de ellas importante desde el punto de vista anatómico para poder evitar lesión de alguna estructura importante cuando realizamos la tiroidectomía. Siguiente. Hablando de la anatomía, la glándula tiroides posee una cápsula verdadera, una cápsula falsa o quirúrgica, los ligamentos de Berry, los ligamentos de Gruber. Esto indica de que yendo, podemos ver en la figura inferior del lado izquierdo, yendo de superficie a profundidad, hay varios planos para llegar a la glándula tiroides. Tenemos la piel, de tejido celular subcutáneo, tenemos las fascias, son prácticamente 6 capas de tejido antes de llegar a la glándula tiroides que atravesamos. Y el tiempo operatorio en este caso a veces es de 30 minutos solo para llegar a la evidencia de la glándula tiroides y poderla apreciar en su magnitud total. La irrigación, es importante recordar esto, la irrigación de la glándula tiroides es una de las características más importantes. Se dice incluso que la irrigación en la unidad de tiempo es mayor a la de la irrigación que tiene el corazón. Fíjense, 5.5 mililitros por gramo por minuto en una glándula tan pequeña. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué? Porque la glándula tiroides que produce la hormona tiroidea debe transportar esta hormona tiroidea a una velocidad rápida a todos y cada uno de los tejidos. Es por eso que se explica que la irrigación de la glándula sea mucho más que cualquier órgano de la economía. La tiroidea superior es la arteria encargada de irrigar la porción anterior y superior de la tiroides, y la tiroidea inferior de la porción inferior y posterior de la glándula tiroides. En la tiroidea superior tenemos ramas como son la infrayoidea, la esternocleidomastoidea, la laringia superior, la cricotiroidea, la que irriga el constrictor inferior. La tiroidea superior puede ser anterior o puede ser posterior. Siguiente. En cuanto a la tiroidea inferior, tenemos el tronco tirocervical anterior y posterior, y también hay una rama que irriga las paratiroides. Como repito y lo dije anteriormente, importante evitar su lesión para evitar también la irrigación de la paratiroides, que es importante en el metabolismo del calcio. La tiroidea IMA presente en 1.5 a 12.2% de los casos anatómicos. Su origen en el tronco tirovircérvico cervical, arco aórtico y carótida común. Siguiente. Terminando la parte arterial, pasamos al drenaje venoso, constituida por el plexo cervical superficial, constituida por la vena tiroidea superior, rama de la yugular interna, la tiroidea media, rama de la yugular interna también, y la vena tiroidea inferior, rama de la brachiocefálica. Entonces el componente arterial y el componente venoso aseguran una circulación y un retorno adecuado de sangre de la glándula tiroides. Siguiente. Podemos apreciar a un paciente en un decúbito dorsal con lateralización del cuello, en este caso a la derecha, para representar el drenaje venoso. El primer relevo, el sexto delfiano, los traqueoesofágicos, y mediastínico superior, el número 7. Los secundarios serían los grupos 3, grupos 4, grupo 5, grupo 2 y grupo 1.
para explicarles este esquema. El grupo 1 está localizado por debajo del mentón submentoniano y submaxilar. El grupo 2 estaría localizado en la porción alta del esternocleidomastoideo, que coincide también con la ubicación de la yugular, de la vena yugular, el grupo 2. El grupo 3 en la porción media de esta región y el grupo 4 en la región inferior de esta región, en contacto con la zona acromioclavicular, dejando el grupo 5 para la región supraclavicular y el grupo 6 la región anterior pretraqueal y el grupo 7 la región inferior central, en contacto prácticamente con la región de la escotadura esternal. Esta representación de grupos ganglionares va a ser importante cuando tengan que tomar determinación acerca de tumores de cuello, específicamente glándula tiroides y laringe, que hayan comprometido por vecindad con metástasis en estos grupos ganglionares. Antiguamente se hacía una disección radical cervical que indicaba la resección completa de los grupos ganglionares desde el 1 hasta el 7. Actualmente, y por estudios retrospectivos, se encuentra que basta con retirar los ganglios metastásicos correspondientes a la zona de drenaje del órgano que vamos a efectuar. Entonces, esto se llama ya una disección radical, una disección selectiva de ganglios, ¿no?, que se hace hoy frecuentemente. Entonces, para eso sirve conocer estos grupos ganglionares. Y a manera de recordar fácilmente, ven que describe en estos grupos ganglionares la forma de una Z, la Z del zorro. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5 y 6. Pueden apreciar una Z claramente determinada. Siguiente. En cuanto a la inervación, tenemos relación con el ATI, entrada de la laringe, la rama motora, la rama sensitiva. La inervación del tiroides es fundamentalmente simpática, pero sí es importante el conocimiento del nervio rama del décimo par, el nervio laringio recurrente. Es un nervio que retorna de la parte inferior de la tráquea, pasa paralelamente por la parte lateral de la tráquea, y el lugar constante de ingreso hacia las cuerdas vocales, aquí va a inervar para dar el movimiento, es a nivel de la articulación cricotiroidea, o sea, entre el cartílago tiroideo laringe y el primer cartílago traqueal. Ingresa constantemente el nervio recurrente laringio, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y esto también es una referencia anatómica para el cirujano a la hora que va a excindir, retirar o extraer la glándula tiroides. Debe tener mucho cuidado en no lesionar este nervio recurrente laringio, porque alteraría la inervación motora y sensitiva de las cuerdas vocales, afectando lógicamente también la respiración, ya que ustedes recordarán que los nervios recurrentes laringios, al inervar las cuerdas vocales, las mantienen en actividad con apertura de las cuerdas vocales, permitiendo la respiración. Cuando se paralizan ambos nervios, las cuerdas vocales migran hacia el centro y cierran la glotis, impidiendo el ingreso de aire. Entonces, puede el paciente morir por asfixia cuando son lesionados los dos nervios recurrentes. Cuando es la lesión de uno solo, produce una hipofonía, una disfonía o una fonía completa del paciente, impidiéndole hablar. Esta es una de las lesiones más importantes a considerar cuando hay controversias entre el médico y el paciente que ha quedado sin voz. De ahí que es importante recordar la inervación. Siguiente. Pueden apreciar el dibujo animado en que
el ingreso del nervio recurrente permite que este nervio llegue hasta las cuerdas vocales para producir la apertura de la glotis. Siguiente. En cuanto a la síntesis de las hormonas tiroideas, lo vamos a explicar fácilmente en este cuadro. En la célula folicular tiroidea se produce la síntesis de las hormonas tiroideas, para lo cual se requiere, ya hemos dicho, el aporte de yodo. El yodo va a sufrir primero una iodación, un cambio de valencia. En todo este mecanismo participa la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Debe haber, por tanto, un buen aporte de yodo. En las zonas andinas y en las zonas geográficas de alturas, la carencia de yodo va a motivar que las glándulas tiroideas de esa población tengan aporte insuficiente del mismo y lógicamente conlleve a un hipotiroidismo, que en esas regiones se llamaría hipotiroidismo de tipo endémico, ya que la población afectada es en promedio de 15% de hipotiroidismo en estas zonas de altura. La síntesis de proteína, cuya estructura primaria tiene aminoácidos, tenemos la tirosina. Sabemos la tirosina es un aminoácido esencial, importante para formar la hormona tiroidea, y también la tiroglobulina o proteína transportadora. Son estos tres elementos importantes para la síntesis que deben realizarse en 5 etapas. Acá podemos apreciar una célula folicular, el ingreso del yodo, la activación por el sistema retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, y la distribución y acción por la TSH en la formación de la monoyodotironina, en la diyodotironina, en la unión de las dos diyodotironina para formar la tiroxina o tetrayodotironina, y en la unión de una diyodotironina con una monoyodotironina para formar la T3, hormonas tiroideas importantes para el metabolismo en todas las células de la economía. Siguiente. ¿Cuáles son los pasos de la síntesis de la hormona tiroidea? Tenemos primero el transporte de yoduro. El yodo tiene que convertirse en yoduro. Luego viene la oxidación del yoduro. Seguidamente el acoplamiento de los residuos yodados, la síntesis de la tiroglobulina y la liberación de las hormonas tiroideas. La pregunta es siempre cuál de las hormonas, T3 o T4, 1, tiene mayor duración y 2, son más activas una de las otras. Siguiente. En cuanto al transporte de yoduro, en la captación, la célula folicular tiroidea capta el yoduro sódico a través del cotransportador de yodo, ubicado en la membrana vasolateral. Este yoduro difunde por la célula hasta la membrana apical, donde es transportado por la pendrina, transportado de yodo cloro, a las vesículas que se transforman y se fusionan con la membrana apical. El segundo paso siguiente es la acción que hemos explicado. Participa la endocitosis para que esta hormona ya sintetizada ingrese al coloide y se mantenga en reserva para que cuando se requiera el uso rápidamente por la circulación que hemos explicado, sea llevado a los tejidos en general. Siguiente. El segundo paso es la oxidación del yoduro o transporte, llamado así organificación. En estas vesículas el yoduro es oxidado a yodo por acción de la enzima peroxidasa tiroidea, TPO, para su posterior unión con los residuos de tirosina. Aproximadamente el 10% de los residuos de tirosina se unen a la cadena de tiroglobulina, dando lugar a la monoyodotirosina y diyodotirosina. Este proceso
denominado, repito, organificación. Siguiente. El tercer proceso es el acoplamiento de residuos iodados, llamado oxidación. Aquí se produce la unión de dos residuos iodados de la diodotironina, dando lugar a la T4 o tiroxina. La unión de un residuo de monoiodotirosina con otro diodotironina para formar la T3 o triodotironina. Este acoplamiento es catalizado por la enzima peroxidasa tiroidea. Siguiente. Y por último, vamos a completar la síntesis de la tiroglobulina con la iodación. A través de este esquema podemos apreciar que se produce en el retículo endoplásmico rugoso, en la célula folicular, la síntesis de tiroglobulina iodada es incorporada a las vesículas en el polo apical de la célula. Posteriormente se da la iodación en algunos residuos de tiroxina. Y por último, en el interior de la tiroglobulina ya tenemos el T4, T3, monoiodotironina, diodotironina y residuos de transporte sin iodar, listos para entrar en acción cuando haya deficiencia de la hormona a nivel de la circulación general. Siguiente. El acoplamiento constituye la última fase del proceso, en la cual las hormonas T4 y T3 son liberadas al torrente circulatorio. Se produce acoplamiento de las iodicinas para formar las iodotironinas hormonalmente activas. La T4, acoplamiento de dos diodotironina, como hemos dicho, y la T3, el acoplamiento de una monoiodotironina con una diodotironina. Este proceso también participa la enzima TPO. Siguiente. Con esto se termina lo que son las 5 etapas que son estimuladas por la hormona tirotropina o TSH, segregadas por la adenohipófisis, como ustedes saben bien. Siguiente. En este esquema apreciamos el transporte de las hormonas tiroideas que van a toda la economía. Todas y cada una de las células reciben el influjo de la hormona tiroidea a través del torrente circulatorio. Siguiente. En cuanto al transporte de las hormonas tiroideas, tanto la T4 y la T3 en el plasma se encuentran en dos formas unidas a proteínas libres. Más del 99.95% de la T4 y más del 99.5% de la T3 están unidas a las proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras son la globulina transportadora de tiroglobulina y la transferritina o transtirretina, la albúmina y las lipoproteínas. La T4 se une en 75% con la tiroglobulina, 12%, a la albúmina, 10%, a la transterritina, 3%, y a las lipoproteínas, quedando 0.02 aproximadamente circulando en forma libre. Estos datos son importantes ya que en los controles de hormonas tiroideas se solicita en laboratorio alguna de estas fracciones para determinar el tipo de patología específica que tiene la glándula tiroides, y también sirve para control de los pacientes posoperados de cáncer de tiroides para seguir una secuencia hormonal que le permita la dosificación correcta de hormona tiroidea cuando se ha retirado la glándula. Siguiente. Siguiente. Pasa a la siguiente. Doctor, esta es la siguiente. Ya, esta parte ya la expliqué. Pásala, por favor. En cuanto a la fusión de las hormonas tiroideas, tenemos la T4, la T3, la tiroglobulina, que se fija en 99.97 y la T3 que se fija en 99.7 también, ¿no? En cuanto a la pregunta que hice antes,
La respuesta sería que la T3 es la que tiene una mayor intensidad de acción, la T3, y la T4 es la de menor intensidad de acción. La diferencia es en tiempos. El tiempo de vida de la T4 es mayor que la T3. Esas son las dos diferencias entre la T3 y T4. Ahora, otra pregunta. ¿La T3 puede convertirse en T4? ¿La T4 puede convertirse en T3? Efectivamente, la respuesta es sí en ambos casos. Puede reconvertirse T3 a T4 adicionando una monoiodotirosina y T4 a T3 perdiendo una monoiodotirosina para permitir así una mayor actividad de la T3, que es la que va a actuar en los fenómenos hormonales tendientes a la acción de la hormona tiroidea. También hay, más adelante de repente lo vemos, hay una T3 en reversa. Esta T3 en reversa se produce en ocasiones en las cuales un paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, en inanición, en procesos infecciosos, en las cuales esta T3 actúa bloqueando la acción de la T3 verdadera. La T3 en reversa inactiva a la T3 verdadera, impidiendo su acción y por lo tanto evitando, digamos, acción en los órganos diana a los cuales tendría efecto la hormona tiroidea. Siguiente. ¿Cómo se regula las hormonas tiroideas? Ya sabemos que la primera forma de regular la hormona tiroidea es a través de los niveles hormonales de T3, T4 en sangre. Y de paso, la TSH. Esto se llama, en el laboratorio se llama perfil tiroideo. A través de este perfil tiroideo nosotros vemos la cantidad de hormona tiroidea que hay en sangre y también la cantidad de TSH que hay en sangre. Igualmente, podemos regularla, y ya lo sabemos, a través del mecanismo de feedback de retroalimentación negativa. Cuando hay mucha hormona tiroidea, se estimula por los órganos de sensibilización que están localizados en las carótidas, el glomus carotidio y otros sensores, llevando la información al hipotálamo, el cual impediría o disminuiría la acción de estimulación a la STH o la ACTH o la TSH, para que a su vez inhiban su acción en la glándula tiroidea. De esta forma completamos el famoso feedback negativo. Lo contrario es cuando hay disminución de la hormona tiroidea, el hipotálamo estimularía a la adenohipófisis y esta a su vez a la tiroides para producir mayor cantidad de hormona tiroidea. Esto sería el feedback positivo. Las recomendaciones para la ingesta diaria de yodo: la tirotropina o TSH está secretada en la adenohipófisis, es la principal reguladora de esta función. ¿Cuál es el estado o condición? Requerimiento diario de yodo. En adultos, 150 microgramos por día. En niños, 90 a 120 microgramos por día. En embarazadas es 200 microgramos por día. Son valores diferentes y diferenciales en estas etapas de la vida y en estas condiciones de la mujer. Siguiente. Como transportadores de solutos tenemos la familia SLC5A. La A1 son cotransportadores, el sodio y la glucosa. A2, cotransportadores del sodio, la glucosa de baja afinidad. A3, transportador de sodio y el monoisocitol. El A4 es importador de prolina dependiente del sodio. A5, el sodio sobre el symporter. Y el A6 es un transportador de multivitaminas dependiente de sodio. Estos transportadores solutos son importantes también en la captación y transporte de las hormonas tiroideas. Siguiente. En cuanto al metabolismo de las hormonas tiroideas, la tasa fraccional de recambio metabólico de T4 es un 10% por día.
teniendo como vida media, es importante recordar, 6.7 días. Y de la T3, el 60%, teniendo una vida media de 0,75 días, o sea, menos de un día. La vía más importante del metabolismo de la T4 es la monodesdiodización del anillo externo para transformarse en T3. Esta reacción va a ser catalizada por la desdiodidasa tipo 1 o D1 y tipo 2 o D2. La desdiodinasa tipo 3 cataliza la desionización del anillo interno 5 de T4, convirtiéndola en T3 inversa, RT3, la forma inactiva de la hormona tiroidea, la que hemos mencionado. Siguiente. La D1 predomina en el hígado, riñón y tiroides y es sensible al propiltiouracilo, da origen a T3 plasmática, sobre todo en pacientes hipertiroideos, y degrada la R3T. Esta parte es importante en el tratamiento del hipertiroidismo. Los antitiroideos se basan en este fármaco. La D2 predomina en el músculo, en el cerebro, en la hipófisis, placenta y piel, proporcionando T3 intracelular en tejidos específicos, dando origen a la T3 plasmática. La D3 tiene amplia distribución corporal e inactiva la T4 y la T3. La T4 también se inactiva vía glucuronida, acción de eliminación biliar y sulfuración. Siguiente. Las hormonas tiroideas van a ingresar en la célula por difusión a través de transportadores en algunos tejidos. Aunque varias proteínas con especificidad cruzada tienen capacidad también para transportar hormonas tiroideas a través de las membranas celulares, en las que incluyen entre ellas el transportador de monocarboxilatos, que es transportado específico de hormona tiroidea y tiene especial relevancia para el aporte de hormonas tiroideas al cerebro a través de la membrana hematoencefálica. Es importante recordar esto. Siguiente. Para la acción fisiológica de la hormona T3 se requiere biodisponibilidad de la misma a nivel del núcleo, de receptores nucleares, de hormonas tiroideas y de cofactores de receptor. Y se acopla a un coactivador receptor, permitiendo la unión del complejo a una secuencia específica de ADN, lo cual va a dar lugar a la transcripción de la mRNA. Siguiente. Acá tenemos los efectos fisiológicos ya de las hormonas tiroideas en acción. Tenemos tres líneas: el tejido blanco, el efecto y el mecanismo de acción. En cuanto al corazón, el efecto va a ser cronotrópico, o sea, aumentar la frecuencia cardíaca, incrementa el número y afinidad de los receptores beta adrenérgicos. También un efecto inotrópico, aumenta la respuesta a las catecolaminas circulantes, incrementando la proporción de las cadenas pesadas de la miosina con mayor actividad de la ATPasa. Entonces, inotrópico quiere decir fuerza, incrementa la fuerza del corazón. En cuanto al tejido adiposo y al tejido muscular, es catabólico. Estimula la lipólisis, incrementa la degradación de las proteínas. En cuanto al hueso, permite un mayor desarrollo del hueso, promoviendo el crecimiento y desarrollo esqueléticos normales. En el sistema nervioso también es estimulante, permite o incrementa el desarrollo, promueve el desarrollo encefálico normal. En el intestino es metabólico, o sea, hace ambas, incrementa la velocidad de absorción de los carbohidratos. A nivel de las lipoproteínas es metabólico también, estimula la formación de los receptores de LDL para mantener adecuada los niveles de triglicéridos. Otros aspectos fisiológicos es una hormona calorigénica, acuerden, y recuerden que mantiene el metabolismo basal
mantiene la temperatura corporal en 37 más o menos 0,5 grados en cualquier latitud del planeta a los seres humanos. Estimula el consumo de oxígeno por los tejidos metabólicamente activos, incrementa la tasa basal. Esta acción es excepto en testículos, en útero, en ganglios linfáticos, en vaso y en adenohipófisis. Siguiente. Las hormonas tiroideas T4 y triotironina T3 tienen como acciones aumentar, repito, el consumo de oxígeno, estimular la tasa de la actividad metabólica, regular el crecimiento y maduración de los tejidos y también actúan sobre el estado de alerta físico y mental. Siguiente. Las variaciones en cuanto a función de la glándula tiroidea pueden ser en más o en menos, hiperfunción o hipofunción. La hiperfunción, como exceso de producción de hormonal, produce el hipertiroidismo y el déficit de producción hormonal producirá el hipotiroidismo. Siguiente. Dentro de la fisiología entonces de la glándula tiroides tenemos que la secreción va a dar lugar también a la hormona calcitonina que disminuye los niveles de calcio en sangre e inhibe la reabsorción ósea, también llamada, por producirse en la glándula tiroides, tirocalcitonina. Repito, tiene acciones sinérgicas con la calcitonina producida por la paratiroides. Siguiente. En cuanto a la paratiroides, está localizada, hemos dicho, en la porción posterior de la glándula tiroides, en los polos tanto superiores como inferiores. El peso, ya saben, es en miligramos. Regula los niveles sanguíneos de calcio y fósforo, estimula la reabsorción del hueso y permite la secreción regulada por niveles de calcio en sangre. Esa es la vía de control de la paratiroides, a través de un dosaje de calcio y fósforo en sangre. Siguiente. La regulación de la función tiroidea, también lo hemos dicho, está realizada por el eje hipotálamo hipófisis tiroides. La tirotrofina o TSH es el principal agente regulador de los estados morfológicos y funcionales de la tiroides. Las hormonas tiroideas median la regulación por retroalimentación de la secreción de TSH y la triptorelina o TRLH secretada por el hipotálamo determina su punto de ajuste. La concentración de TSH guarda una relación logarítmica lineal con la concentración de tiroxina libre T4L. Como podemos apreciar en el esquema, este mecanismo de regulación es el famoso mecanismo de feedback positivo o negativo ya explicado anteriormente. Siguiente. Desde el punto de vista del laboratorio, cómo se realiza, cómo se obtiene una evaluación de la función tiroidea. Puede ser valorada por la determinación de TSH. Muchas veces solo consideran la TSH, ya que con la TSH incrementada estamos indicando tácitamente que el T4 y T3 están bajos. En ocasiones hay que comprobarlo, lógicamente. La determinación de la TSH es la principal prueba para la evaluación de la función tiroidea y de la integridad del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Pero como les digo, hay que tomar también un dosaje de T3 y T4 para comprobarlo, porque solo en un caso, como es en el caso de la adenoma tiroidea, la TSH puede estar alta y la T3 y T4 también pueden estar altas. La pregunta es, ¿por qué? Porque el adenoma tiroideo es un tumor autónomo que no obedece el eje hipotálamo hipófisis. Entonces, la TSH puede ser producida y estimular la glándula tiroides en demasía, a pesar de que el adenoma tiroideo está enviando mayor cantidad de hormona tiroidea adicionando a la que ya tiene el resto de la glándula. En la actualidad se usan estudios lumínicos, métricos, de tercera generación con límite de detección hasta de 0.01 miliunidades por litro.
Los niveles de TSH se deben ser valorados con precaución en pacientes hospitalizados, a menos que los valores se sitúen por debajo de 0.1 o por encima de 20 unidades por litro. Siguiente. Otros exámenes que nos permiten realizar el control y evaluación de la glándula tiroides es la ecografía. La ecografía, como saben, es un método no invasivo en la cual con un sistema ecográfico, onda de sonido, se envía el sonido a través de los tejidos y se graba en una lámina en blanco y negro o a color la respuesta del sonido en vacío o en contenido. Por ejemplo, en esta lámina podemos apreciar una gran tumoración con una radiolucidez, es un quiste. O en el otro caso, en el otro lado, en el lado derecho, un nódulo, un aumento de tumoración, aumento de consistencia, radio opaca, que sería un nódulo, ¿no? Entonces, podemos apreciar en esta ecografía dos quistes, uno superior grande y uno pequeño en la porción del polo inferior del óvulo derecho de la glándula tiroides. Esto es de ayuda diagnóstica, pero muchas veces tiene que ser complementado, siguiente, con otro estudio imagenológico, ¿no? El diagnóstico patológico tiroideo tiene que ser con la clínica, que quiere decir una buena historia clínica, un recojo de datos minucioso, luego la sintomatología que refiere la paciente, dolor, dificultad para respirar, disminución en la voz, tumoración que lo ha evidenciado la persona o a través del baño ha notado que siente algo que se moviliza y algunos otros síntomas propios de la función tiroidea, ya sea taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, puede ser sensación de falta de aire o sensación de dificultad para deglutir. Para ello, lógicamente, nos valeremos de apoyos laboratorio, la BAF o punción aspiración con aguja fina del nódulo correspondiente. Actualmente se está haciendo la punción aspiración con aguja fina con ecografía guiada, o sea, mientras están tomando la ecografía, el ecografista y patólogo van determinando cuál es la zona más segura de hacer la punción para obtener un resultado válido. Entonces, esa punción aspiración con aguja fina nos da el tipo de células obtenidas en la aspiración que nos indicará si son células malignas o son células benignas. Con esto se apoyará el diagnóstico y se determinará si el paciente es tributario de una cirugía o no. Otros elementos también de diagnóstico son la tomografía axial computarizada, la tomografía especial multicorte, la resonancia magnética nuclear y también la gammagrafía tiroidea. Siguiente. Entonces, para referir cómo sirve cada uno de ellos, tenemos que la ecografía nos sirve para evaluar las partes blandas del cuello y tiroides. En ellos son nódulos o quistes. La centellografía o gammagrafía nos indicará con la administración al paciente de un radiofármaco que puede ser yodo 131 o tecnesio 61, la evaluación en centelleo a través de una lámina color expresando dos figuras. Una de alta densidad, o sea, mucha captación, se llama nódulo caliente, y otra de baja densidad o ausente de captación, nódulo frío. Se dice que el nódulo caliente es más frecuente en tumores benignos de tiroides como es el adenoma, y el nódulo frío es más factible o frecuente en tumores malignos. Siguiente. Tenemos acá el procedimiento de
punción aspiración con aguja fina, como les digo, ahora se hace con un ecógrafo guiado. Entonces el que va a proceder a la punción va mirando en el ecógrafo la zona de punción para dirigirla exactamente en la zona más sospechosa. Es un procedimiento rápido, costo efectivo ambulatorio, riesgo de complicaciones, incluida la implantación tumoral mínima, que antes se decía que podía esta aspiración diseminar la enfermedad, pero si se hace para diagnóstico, lógicamente se supone que la intervención quirúrgica del paciente tiene que ser a corto plazo. Y en cuanto a las complicaciones, solo hay una complicación. Es importante que el ecografista, el patólogo, citopatólogo, averigüen con el paciente si no tiene tratamiento con anticoagulantes, si no está sometido a medicamentos de ese tipo o si el paciente es hemofílico. Hemos tenido casos cuando no se hacía con el citopatólogo, sino lo hacía el cirujano de cabeza y cuello, que no averiguábamos si el paciente era o no hemofílico. Nos tocó más de un caso. Paciente con hemofilia que causó la punción hizo un sangrado de más de 3 o 4 litros que casi se va. En el caso de la punción aspiración con aguja fina es hoy por hoy el procedimiento importante, más adecuado y exigido antes de ser intervenido quirúrgicamente un paciente. Es de una sensibilidad y especificidad que sobrepasa el 90% y, como les digo, actualmente está guiada por ecografía, dando una mayor efectividad en los resultados. Siguiente. Siguiente. Acá tenemos una ecografía de tiroides en la cual podemos apreciar una masa grande, sólida, en la porción superior. En la porción superior izquierda, un quiste y una masa tumoral inferior. En la lámina inferior izquierda, podemos apreciar dentro de una masa sólida una tumoración de tipo quística dentro del lóbulo derecho. Y en la última, del lado derecho, podemos ver claramente una imagen sólida infiltrada hacia los planos profundos. Siguiente. Un informe ecográfico en la cual podemos apreciar, vamos a leer, el lóbulo tiroideo derecho de 35 por 12 por 21 milímetros, un parénquima homogéneo con múltiples imágenes quísticas simples y coloides hasta de 23 milímetros de diámetro. El lóbulo izquierdo de 32 por 11 por 9 milímetros. El parénquima es homogéneo con múltiples imágenes quísticas simples, coloides hasta de 3 milímetros. El istmo tiene 2 milímetros de dimensión. Las glándulas paratiroides superiores e inferiores son heterogéneas, incrementadas de volumen hasta 6 milímetros, concluyendo este informe como tiroides con múltiples imágenes quísticas y también hipertrofia de paratiroides, digamos, un hallazgo casual. Siguiente. La gamografía tiroidea, como les digo, el paciente recibe una dosis de radiofármaco, sea iodo 131 o sea tecnesio, el cual ingresa por el torrente sanguíneo y se ubica en todos los tejidos glandulares. Entre ellos nos interesa a nosotros en el cuello la glándula tiroides. Puede apreciarse aquí el óvulo derecho con una captación muy baja del radiofármaco y en el óvulo izquierdo una captación bastante intensa, expresada como mayor tinción, mayor oscurecimiento de la captación. Siguiente. La radiografía de tórax es importante, sobre todo en pacientes que sospechamos de cáncer de tiroides. En los pacientes con cáncer de tiroides, el cáncer folicular da metástasis temprana en pulmones, a diferencia del carcinoma papilar que crece por vecindad.
igual es importante para determinar una patología respiratoria antes de la intervención quirúrgica. Y también es importante, luego de extraído la glándula tiroides, enviar a patología para un estudio completo de toda la pieza operatoria. Aquí podemos apreciar un bocio bastante grande, bastante gigante. La porción lateral izquierda, que ha sido volteada ligeramente, ha estado sumergida en el tórax. Este es un bocio sumergido o llamado intratorácico. La mitad de la glándula estaba dentro del tórax, ocasionando problemas de tipo respiratorio y también alteración en la frecuencia cardíaca y el funcionamiento cardíaco. Siguiente. El laboratorio, el manejo de la función tiroidea es importante. El límite superior normal es edad dependiente. El percentil 97.5. En mayores de 80, 7.49 miliunidades por litro. El rango de edad entre 20 a 29 está en 3.6 miliunidades por litro. Y la determinación de T3, T4 se obtiene por dializado y ultrafiltrado del suero, métodos no prácticos desde el punto de vista clínico, por lo que se recurre actualmente a métodos automatizados con la cuantificación de la T4L y T3L. Los ensayos de tercera generación de TSH son más sensibles y específicos para despistaje de la función tiroidea en la población ambulatoria, de tal forma que actualmente la gran mayoría de especialistas, ya sea cirujano de cabeza y cuello o endocrinos, le dan más importancia al estudio de TSH. Esto nos permitirá determinar, de acuerdo a la dosificación, cantidad encontrada en laboratorio, si el paciente es eutiroideo o es hipertiroideo. Siguiente. Situaciones de no utilidad de la TSH para valorar la función tiroidea. Hay 3 situaciones en las que no se debe utilizar o solicitar la TSH. Pacientes con patología hipotalámica hipofisiaria conocida o sospechada. Segundo, pacientes hospitalizados. Y tercero, pacientes con fármacos que alteren la secreción de TSH. Por ejemplo, aquellos pacientes que están sometidos a tratamiento con dopamina, altas dosis de glucocorticoides, el uso de metoclopramida y análogos de la somatostatina, que como sabemos contraindican estas situaciones. Siguiente. Resumiendo, el estudio de la patología funcional tiroidea requiere un adecuado conocimiento de los procesos implicados en la síntesis de secreción, transporte, metabolismo y regulación, así como los mecanismos de acción de las hormonas tiroideas. El manejo inicial de la disfunción tiroidea es la interpretación de los valores de tirotropina, TSH, y de las hormonas periféricas T4 y T3, que nos permitirán saber si la etiología está en la glándula tiroides o fuera de ella. Siguiente. Como conclusión, para adecuada valoración de la función tiroidea es necesario conocer la síntesis y metabolismo de las hormonas tiroideas, conocer también el sistema de retroalimentación o eje hipotálamo hipófisis tiroides, y para interpretar los valores analíticos de la TSH y hormonas periféricas, debemos nosotros valorar tratamientos de enfermedades intercurrentes que puedan interferir en la secreción de TSH y el metabolismo de las hormonas tiroideas. Conocer por lógica el eje hipotálamo y las acciones que tiene la hormona tiroidea en los diferentes órganos, aparatos y sistemas, graficados en el presente esquema. Siguiente. Siguiente. Bueno, con esto terminamos esta primera parte. Damos unos 2 minutos y pasamos la siguiente, por favor. Doctor, una consulta. ¿Proyecto la diapositiva que hice fisiopatología o caso clínico? Caso clínico al final. Ok. Sí, gracias.
Como un adelanto de la clase, ya podemos empezar. Como un adelanto de la clase que van a recibir ustedes en el siguiente ciclo, los que aprueben, lógicamente. En el curso de fisiopatología les he preparado esto que es interesante, ya que la fisiopatología siempre la hemos enseñado correlacionada con la fisiopatología. Desde este punto de vista, vamos a tocar lo que es la fisiopatología de la glándula tiroides. La siguiente, por favor. Este esquema ya lo hemos pasado en la primera y segunda clase, en la cual podemos apreciar el eje hipotálamo hipófisis tiroides, ¿no? Que la TRH va a ser la encargada de producir una hormona que va a estimular a la TSH y que va a permitir también la acción del feedback positivo o feedback negativo. Interacciona la dopamina y en la adenohipófisis la TSH va a producir o va a estimular todos los procesos tendientes a la formación de T4 y T3, desde la iodización hasta la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, la glándula tiroides puede tener alteraciones en defecto o en exceso. Y algunas de las características son la talla o estatura corta en el ser humano, alteraciones en maduración esquelética y por exceso el aumento de los osteoclastos o de reabsorción de osteoclastos y también las alteraciones en los huesos. Siguiente. Tejido tiroideo. Siguiente. Las características importantes del tejido tiroideo es que está formado por dos tipos de células, las foliculares y las parafoliculares. La mayoría del tejido tiroideo está formado por células foliculares que secretan hormonas que contienen yodo, llamada la tiroxina T4 y la triodotironina T3. Las células parafoliculares secretan la hormona calcitonina. La tiroides necesita yodo para producir hormonas. Siguiente. Siguiente. Bueno, es así que la glándula tiroides juega un papel importante en la regulación del metabolismo, el balance de calcio del cuerpo. La hormona T3 y T4 estimulan cada tejido del cuerpo para producir proteínas, aumentar la cantidad de oxígeno usado por las células. Esto es el metabolismo basal y esto es también el mantenimiento de la temperatura corporal. Mientras más intenso sea el trabajo de las células, mayor será el trabajo de los órganos. Por lo tanto, la hormona calcitonina trabaja junto con la hormona paratiroidea para regular los niveles de calcio en el cuerpo. Siguiente. Entramos a lo que es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad causada por el mal funcionamiento de la tiroides. Hay una menor producción o síntesis de las hormonas tiroideas T3 y T4, las cuales están controladas por la TSH secretada por la adenohipófisis. Además, la tiroides secreta también la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Siguiente. Dentro de la importancia de las hormonas tiroideas, sabemos que la T3 y T4 intervienen y regulan el metabolismo celular. Su ausencia provoca descensos metabólicos hasta del 40 a 50% del valor normal. Y el exceso incrementa el metabolismo hasta un 60 o 100% del valor normal. Siguiente. Esto va a determinar que haya dos tipos de hipotiroidismo. El hipotiroidismo primario, el cual se caracteriza por un fallo de la glándula tiroides en sí, ya sea un hipotiroidismo congénito o un hipotiroidismo adulto inmunitario. Y el otro tipo, el hipotiroidismo secundario, se caracteriza por un fallo en el eje hipotálamo-hipófisis, o sea, fuera de la glándula. Siguiente. En este esquema podemos ver claramente las diferencias desde el punto de vista
hormonal, el hipotiroidismo primario, hay un incremento de la TSH y una disminución de la T3 y T4. Igualmente hay una disminución del metabolismo. En el caso del hipotiroidismo secundario, la TSH más bien está disminuida. La T3 y T4 también disminuida y el metabolismo disminuido. Entonces, la única diferencia entre primario y secundario, aparte de la localización del defecto, es la variación de la TSH, elevado para el primario y disminuido para el secundario. Siguiente. ¿Cuáles son las causas? Puede ser la falta de yodo, como hemos dicho, en áreas del mundo donde existe deficiencia de yodo en la dieta, y puede ser también la primera causa un proceso inflamatorio de la tiroides, la tiroiditis. Otra de las causas del hipotiroidismo es la tiroidectomía, lógicamente es una causa previsible y comprobada, la que requerirá lógicamente fármacos antitiroideos, la que requerirá suplencia con la hormona tiroidea, la levotiroxina. Otra de las causas de hipotiroidismo son los fármacos, el uso de fármacos antitiroideos. Ojo, el litio usado en enfermedades mentales también ocasiona una deficiencia de hormona tiroidea, y paradójicamente ciertos fármacos muy ricos en yodo como la aminodarona, usada en las arritmias cardíacas y en procesos cardiovasculares. Otra causa también del hipotiroidismo es el congénito cretinismo, o sea, causa de nacimiento. La causa congénita, los niños nacidos sin glándula, que mencionamos en la revisión anatómica de la glándula tiroides lingual, que tiene que ser operada, por decir, que tiene que ser operada en la infancia. Es importante realizar el estudio patológico para determinar y decirle a los padres de que lo que se ha sacado es la glándula tiroidea localizada en un sitio inadecuado, y por lo tanto ese niño requeriría de por vida hormona tiroidea. Antiguamente se operaban los casos y no se llevaba el estudio patológico, entonces el niño hacía un hipotiroidismo. Ese es el caso que estamos mencionando. Niños nacidos sin glándula tiroides pueden desarrollar retraso mental y de crecimiento. Siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo? La primera es la fatiga, dificultad para realizar las cosas, lentitud muscular, disminución de la frecuencia cardíaca, bradicardia, menor gasto cardíaco, la reducción del volumen sanguíneo, el aumento del peso corporal, la tendencia en el aparato digestivo al estreñimiento, la lentitud mental, la voz ronca y con carraspera, y la presencia de lesiones de infiltración en la región pretibial, generalmente, que es el mixedema, que se caracteriza por tener un cuerpo edematoso. Y el bocio, que da lógicamente también carencia del yodo, o que se produce por carencia del yodo. Siguiente. Los pacientes con hipotiroidismo leve muchas veces no tienen síntomas. Los síntomas se hacen más importantes a medida que la enfermedad empeora, y generalmente están relacionados con una disminución del metabolismo corporal. La temperatura corporal es importante. En el paciente hipotiroideo su piel es fría. Los síntomas frecuentes además son el cansancio, debilidad, intolerancia al frío y estreñimiento, que lo hemos manifestado. Y otros síntomas del hipotiroidismo incluyen la somnolencia, aumento de peso, pérdida de pelo, depresión, aumento del nivel de colesterol. Las mujeres pueden presentar muchas veces alteraciones menstruales, ya sea dismenorreas, oligomenorreas o amenorreas, ausencia de reglas. Entonces es característico y es importante determinar la función tiroidea en estas pacientes con estos trastornos. Siguiente. El diagnóstico, ya lo hemos dicho en la clase, importante, una buena historia clínica, minuciosa y detallada, el examen clínico, la evaluación de los síntomas, de los signos clínicos,
Y por último, el examen de laboratorio, analíticamente, la TSH como primer lugar y la T3 y T4 libre. Con esto tenemos nosotros parámetros suficientes para diagnosticar la alteración tiroidea. La imagen que pueden apreciar es una paciente con bocio multinodular de 72 años, intervenida hace poco tiempo. Se hizo tiroidectomía total y pueden apreciar la muestra total de la glándula en fresco, recién extraída. Siguiente. El tratamiento del hipotiroidismo se hace con la medicación llamada levotiroxina en forma indefinida. Debe tomarse en ayunas. Si se va a ingerir alimentos, tiene que tomarse, como dicen, 15 a 30 minutos antes de recibir el desayuno. Esto permite reemplazar la hormona tiroidea deficiente que ha dejado de producir al ser extraída o al estar funcionando inadecuadamente. La regulación de la dosis de levotiroxina tendrá que hacerse de acuerdo a los controles de TSH y T3, T4 que se pueden solicitar a la paciente cada mes, cada 2 meses, dependiendo de la necesidad en cada caso. Con esto podemos iniciar de repente con levotiroxina 100 miligramos por día y en el siguiente mes, de acuerdo a los valores de TSH y T3, T4, poder disminuir de repente hasta tener ya una dosis estándar con la que pueda manejarse de por vida. Siguiente. En cuanto al bocio, hemos dicho que el bocio no es más que el aumento de tamaño de la glándula tiroides. El bocio, entonces, la definición es esa, aumento del tamaño de la glándula tiroides. Las causas pueden ser diversas, los tipos pueden ser también diversos. Tenemos un bocio difuso, lo hemos explicado, es un crecimiento difuso de toda la glándula sin apariencia de nodulación. Ese es más reciente. Y el bocio nodular es aquel en que aparecen ya nódulos, que son acúmulos o confluencias de folículos tiroideos atrofiados por la falta del elemento yodo, que trastornan al folículo debido al influjo y a la insistencia de la TSH en hacerlos funcionar, pero sin sustrato, el yodo. Es el bocio nodular. Siguiente. Entonces, en el hipotiroidismo, la glándula tiroides puede estar pequeña o agrandada. El bocio estará de acuerdo a la causa de los niveles de hormona tiroidea. Entonces, podría llamarse bocio con hiperfunción y bocio con hiperfunción. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones del hipotiroidismo? De las alteraciones hormonales en la glándula tiroides. Enfermedades graves del corazón, miocardiopatías, insuficiencia cardíaca. El coma mixedematoso es importante también como complicación del hipotiroidismo grave no tratado o tratado incorrectamente. Los signos y síntomas del coma mixedematoso son, es importante recordar, estupor, disminución de la respiración, presión sanguínea baja, hipoglicemia, hipotermia. Generalmente se desencadena ante la exposición al frío o la realización de una cirugía. Muchas veces nosotros evidenciamos un hipotiroidismo cuando estamos en sala de operaciones. No ha sido evaluado de repente el paciente adecuadamente por el endocrinólogo o médico internista y se ha pasado de estudiar esto previamente. Siguiente. La hormona deficiente en este caso esté reemplazada por la levotiroxina, que es la más usada. Siguiente. Otra alteración es el hipertiroidismo. En algunos casos el exceso de hormona tiroidea puede ocasionar el grado extremo de hipertiroidismo, que es la tirotoxicosis.
constituida por una serie de trastornos clínicos que están dados por el aumento de las concentraciones de tiroxina libre o triotironina circulantes. Las causas, la más frecuente, es la enfermedad de Graves-Bassett, ¿no? Con la tríada clásica que ustedes la conocen y que en el examen van a responder correctamente. La causa inmunitaria y que cursa con aumento difuso de la tiroides y síntomas también puede ser extratiroidea cuando hay alteraciones oftálmicas, la oftalmopatía, el exoftalmos que es presente en el síndrome de Graves, alteraciones dérmicas, el mixedema pretibial que hemos mencionado también. Siguiente. La enfermedad de Graves es la causa más común de hipertiroidismo, que es la producción excesiva de hormona tiroidea, la cual causa aumento del tamaño de la glándula tiroides y otros síntomas como son la exoftalmía, la intolerancia al calor y ansiedad y lógicamente otros signos de hiperfunción tiroidea, ¿no? Como son taquicardia, aumento de la presión arterial, etc. Siguiente. Otras causas, tenemos el bóceo multinodular hiperfuncionante, ya sea con adenoma tóxico o ya sea con tiroiditis subaguda linfocitaria con tirotoxicosis transitoria. La causa iatrogénica muchas veces se ocasiona por incremento en la dosificación de hormona tiroidea en pacientes que han sido tiroidectomizados, pero también otra causa puede ser una producción interna de la estruma ovari o metástasis del carcinoma tiroideo puede ocasionar también este trastorno. ¿Cuáles son los signos y síntomas? En primer lugar, el estado catabólico con aumento de consumo de oxígeno y el tono simpático con aumento del apetito, pérdida de peso, aumento de tránsito intestinal, la habilidad emocional, intolerancia al calor. También es frecuente las arritmias, insuficiencia cardíaca o la agravación en un paciente con cardiopatía isquémica, la agravación de su cuadro. Por la parte ósea, reabsorción ósea con hipercalciuria e hipercalcemia. Y a nivel cutáneo podemos apreciar en estos pacientes prurito, mixedema, acropatías, pérdida de cabello, alopecia, oligomenorrea en las mujeres y en el varón una disminución del recuento de espermatozoides, oligospermia llamado así. Siguiente. Decíamos que el bóceo se define como el agrandamiento de la glándula tiroides y puede ser difuso o localizado. Se presenta generalmente cuando la glándula tiroides es incapaz de producir suficiente cantidad de hormona tiroidea para satisfacer las demandas corporales. Esta glándula tiroides se agranda para compensar esta situación, con lo cual generalmente se corrigen las deficiencias leves de la hormona tiroidea. Pero si no hay el sustrato yodo, lógicamente solo se incrementa el tamaño de la glándula en una reacción por estímulo de la TSH, más no produce hormona tiroidea. Este bóceo puede ser clasificado también en bóceo endémico, como hemos dicho, cuando se produce por un predominio en la comunidad de hasta un 15% de la población portadora de este tipo de crecimiento de la glándula tiroides zonal, regional, ¿no? Endémico. Y el bóceo esporádico es aquel que podemos encontrar en pacientes de la costa que tienen acceso al yodo, pero seguramente que la sal que consumen no es sal yodada o ingieren alimentos deficientes en el yodo. El primero se presenta en áreas geográficas, se refiere al endémico, deficientes en yodo, con insuficiente yodo en la dieta, la cual sabemos que es vital para la formación de hormona tiroidea. Siguiente. El bóceo difuso ocurre más frecuentemente entre mujeres entre 30 a 60 años de edad. La causa más frecuente es el hipertiroidismo. Cuando esta se acompaña de exoftalmos, se denomina bóceo tiroides debido a la presencia de dos o más nódulos palpables o no exoftálmico
como en el caso de la tiroiditis. Cuando se completa la triada, o sea, el exotalmos, la hiperfunción tiroidea y la alteración en diferentes aparatos y sistemas, se llama enfermedad de Graves-Bassett. Siguiente. Como complicaciones, cuando son de gran tamaño, pueden comprimir la tráquea, lo hemos dicho al comienzo de la clase, y ocasionar disfagia, dificultad para deglutir, o puede ocasionar también insuficiencia respiratoria. Puede ir desde crónica hasta aguda. Los bocios en tiroides mediastínico, como lo que hemos presentado en la figura inicial, llamados también bocios torácicos o bocios sumergidos, pueden ocasionar sintomatología de compresión y también sintomatología cardiovascular por estar alojados por debajo de la horquilla external. Siguiente. Siguiente. Y para terminar vamos a pasar una vista rápida de cómo es el proceso de una tiroidectomía para que tengan ustedes idea de la cirugía de tiroides. Siguiente, por favor, Jeremy. Siguiente. Tenemos una paciente de 68 años de edad, de sexo femenino, que presenta un nódulo tiroideo de evolución de hace 14 años, asociado a un bocio. Se ha realizado los estudios preoperatorios, la analítica completa, el dosaje de 3T4-TSH, y además estudio ecográfico y gamagráfico correspondiente, así como la punción aspiración con aguja fina, que nos ha demostrado que no hay patología tumoral maligna, pero la decisión del acto quirúrgico es por sintomatología compresiva y también por estética, ¿no? Siguiente. Tenemos el proceso de la anestesia, la intubación endotraqueal, que lo hace el anestesiólogo. Previamente al paciente le han inducido la primera parte de la anestesia vía endovenosa. El anestesiólogo tiene el cuidado de ingresar por la laringe, picando la epiglotis, ve las cuerdas vocales e inmediatamente envía el tubo orotraqueal que va a ser conectado a la máquina de anestesia. Siguiente. Acá tenemos el proceso de la limpieza, higiene y lavado y asepsia y antisepsia de la zona operatoria. Va desde la región maxilar inferior, el cuello y parte del tórax. En la primera lámina pueden apreciar que se está haciendo la limpieza con yodopovidona, y en la segunda la colocación de los campos que nos mantienen delimitado el campo operatorio. Pueden apreciar ustedes un marcado crecimiento de la glándula tiroides. Tal vez no se ve bien la proyección del nódulo. Entonces es esta zona operatoria en la que vamos a trabajar. Siguiente. La incisión se puede utilizar bisturí hoja 15, o sea, electrobisturí, o también bisturí de radiofrecuencia o bisturí láser. Depende de cada institución y de cada tipo de apreciación por el cirujano, ¿no? Acá estamos haciendo con electrobisturí la apertura de la piel, el tejido celular subcutáneo, en la primera vista. En la segunda ya hemos expuesto la parte profunda, estamos haciendo ligadura de los vasos que aparecen para evitar el sangrado. Siguiente. En la primera apreciamos ya la ligadura de la tiroidea superior del lado izquierdo, la exposición del lóbulo izquierdo,
En la segunda podemos apreciar ya la liberación de toda la glándula. Prácticamente estamos a punto de culminar algunos hilos que están sujetando las zonas de reparo. Hasta esta altura ya se ha visto los nervios recurrentes, se ha determinado su ubicación, se ha respetado eh, su anatomía. Igualmente se ha podido respetar también la irrigación de las paratiroides. Siguiente. Tenemos ya la pieza operatoria fuera del campo, en la bolsa que va a ser remitida al patólogo. Es importante que el cirujano revise la pieza operatoria, sobre todo la parte posterior, para ver si no se ha llevado con ella las paratiroides o parte de ellas. Cuando tenemos la sospecha de que hay algún corpúsculo, como los que ven presentes en amarillo, pueden parecer paratiroides, se envía un fragmento pequeño al patólogo pidiendo una impronta. ¿Qué es una impronta? Es un estudio de momento de patología para determinar si tenemos o no tejido paratiroideo. Si nos informa a los 15 minutos que si es tejido paratiroideo, el resto de la pieza que sacamos la podemos incluir dentro del músculo. Hacemos un ojal en el músculo esternocleidomastoideo, en cualquier órgano de la zona aperturada, y colocamos un punto como para que no se salga. Esto es un reimplante de paratiroides, que es único órgano que puede ser reimplantado con una función adecuada a partir del tercer o cuarto mes. Mientras tanto, se da suplencia con gluconato de calcio permanente a través de la vía oral o endovenosa al paciente. Este caso no es el caso que les digo, pero hagan de cuenta que podría haber sido también. Siguiente. Acá estamos luego de la extracción de la glándula y la verificación, mientras nos traen el resultado de la sospecha de paratiroides, estamos avanzando en el cierre por planos, así como hicimos la apertura. En la primera fotografía podemos apreciar el cierre de la porción superior progresivamente, luego de la porción lateral y al final la porción inferior. Siguiente. Como hay contenido sanguinolento que puede quedar todavía residual, colocamos un tren Penrose dentro de la herida operatoria. Si es toda la glándula, pueden ser 2 trenes, uno a cada lado, que sale por la porción inferior de la herida. Acá pueden apreciar en la segunda lámina, la herida ya está cerrada, solamente falta la piel y el tejido celular subcutáneo, y en la parte inferior ven el tren como se expone, ¿no? Siguiente. Luego se pone puntos de piel. El tren debe estar expuesto, ahí lo pueden apreciar. Los puntos de piel pueden ser separados o continuos, o también puede ser intradérmico, dependiendo del gusto del cirujano o del ayudante. Generalmente preferimos hacerlo puntos separados porque algunas veces se colecciona tejido hemático y hay que hacer la expresión y el drenaje. Sirve para esto el tren, lógicamente, y un buen apósito compresivo para que no quede sangre en el interior. Siguiente. La paciente ya con su apósito, ven todavía intubada. Es momento en que el anestesiólogo nos pregunte si ya puede desintubar. En algunos casos de sospecha de lesión de los nervios recurrentes, lo lógico es que no la desintube, ¿no? Porque el anestesiólogo tiene que estar presente también en la desintubación, eso en recuperación, con el cirujano, para ver si hay alguna reacción. Suponiendo el caso, y eso antes era frecuente, suponiendo el caso de que el paciente, después de retirar el tubo, empieza a presentar asfixia, probablemente las cuerdas vocales se han cerrado y están ocasionando ese problema. Antiguamente era una discusión bizantina entre el cirujano y
y el anestesiólogo. Las máquinas no controlaban bien. El anestesiólogo que siempre paraba fuera de la sala mientras uno operaba, y el residente a veces te veía en apuros. Actualmente las máquinas son prácticamente automáticas, pero igual, así como el avión, tiene que estar el piloto en su puesto de comando. En este caso, la seguridad que uno tiene de no haber lesionado los nervios recurrentes es visual en el campo operatorio. Y eso da la experiencia del cirujano y da también las molestias del paciente o el conocimiento adquirido por terceros. Generalmente los terceros que comunican: no te opere de tiroides porque te vas a quedar sin voz. Son la gente pues, que ha tenido seguramente alguna complicación en cirujanos inexpertos o principiantes. O también problemas en que por la magnitud del tumor tiene que sacrificarse el nervio recurrente porque está invadido, está infiltrado, pero se comunica al familiar. En esos casos de pacientes que han sido afectados con el nervio recurrente por un tumor que invade el nervio, antes de culminar la cirugía se hace una traqueostomía. La traqueostomía le permite al paciente ventilar adecuadamente para después ver qué se hace con esa parálisis de cuerdas vocales. Hay técnicas quirúrgicas de otorrino como son las cordectomías, que permiten la apertura de la cuerda vocal, lógicamente con parálisis, pero lamentablemente el nervio recurrente laringio no es un nervio que pueda reimplantarse, reinervarse, ni también reoperarse colocando un fragmento de nervio de otro tejido. Lamentablemente queda el paciente con traqueostomía definitiva. En esta paciente, tanto la paratiroides como la tiroides la paratiroides como el nervio recurrente fueron respetados, evolucionó favorablemente y hoy recibe su hormona tiroidea de por vida porque no tiene glándula tiroides. El resultado de patología fue negativo a malignidad, se reveló con bóseo multinodular. Siguiente. Bueno, con esto creo haber motivado en el estudio de la tiroides. Es un tema muy interesante. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Si no, nos vemos mañana para la clase de paratiroides. Creo que queda paratiroides y también queda páncreas endocrino, ¿no? Doctor, sí, justo le quería preguntar de ello. Está quedando paratiroides, páncreas endocrino. Bueno, el día miércoles ya quedé con el doctor Avilés, lo que es corteza suprarrenal. Ya, entonces yo haría mañana paratiroides, que es cortito, y Páncreas endocrino. páncreas endocrino, ahondando más en lo que es diabetes, que es el tema fundamental. La Ya, prepararé para mañana. ¿Ya? doctor, entonces, haciendo ese bosquejo de las clases, ¿el día lunes sería el examen? Usted me pone la fecha, ya te he puesto la fecha, la hora Ah, sí es a primera hora de la mañana. ok. Ya, eso depende de ustedes. Ya, ok, doctor. Ya, se Listo. ponen de acuerdo y me dicen si quieren el lunes o quieren el martes. Entonces el examen ya está preparado. Son 20 preguntas con respuesta múltiple, una sola válida. Vean bien cuál es la correcta. Y es 1 minuto por respuesta. Se da 2 minutos más para entrega. El alumno que no entrega, que no ponga ningún pretexto, ningún motivo, que no estén en zonas inabordables. El reglamento dice que el alumno tiene que estar en el lugar del examen. Ah, doctor, Ahora, entonces se con, va a con, desarrollar de manera virtual. con relación a eso también lo vamos a ver. Depende cómo vayan las gestiones en su jornada. Ya, eso lo acordamos con ustedes. Igual, los alumnos que han venido de ¿cómo se llama? De provincia, pues ya se quedan hasta la jornada. El Eh, auditorio, por si acaso, el auditorio del hospital está llano para solicitar 1 hora o 2 horas cualquier día en la mañana. Eso ya es cosa de ustedes. Me gustaría mucho que sea presencial porque quiero conocerlos. Bueno, ya los conozco por foto, por videos y por los mensajes que entre ustedes se pasan, pero en fin, es importante que estén acá todos. Su universidad está remozada, está con nuevos equipos y es probable que
se consiga la autorización de una visita guiada para los que no conocen hasta ahora la Facultad de Medicina o la conocen deficientemente. Bueno, entonces, Doctor, mañana continuamos. ¿Sí? sí, disculpe, entonces, a ver, recapitulando, dos días me está poniendo, puede ser 20 o 21, eso conversando con los compañeros, y nosotros también escogemos si puede ser presencial o virtual, o me No, estoy no, no, equivocando no, en no. eso. Eh, Sí. no escogen nada. El jefe de la asignatura soy yo. Y creo que puse presencial, está incluso en el Sí, sílabo, pero doctor. como una concesión, eso lo pienso esta semana. ¿Ya? Ah, ya. Pero Ok, los doctor. alumnos, Está bien. los alumnos tienen que estar en Lima, ¿ya? Porque si no va a ser el pretexto, doctor, son 2 o 3 alumnos que no pudieron entregar su examen. Ya es problema de cada uno de ellos. Si lo entregan antes, mejor. Pero el, el tiempo límite son 2 minutos después de los 20. ¿Ok? Si es que es virtual. Si es que es presencial, Ya. bueno, ya es otra cosa. Se reparten las hojas de examen con nombre, con todo. Y en ese caso son 30 minutos. ¿Ok? Ya, 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 doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Ok, buenos días y que la pasen bien. Estudien bastante. Hasta pronto.